Hola, hoy les vamos a hablar sobre los oligosacáridos y polisacáridos. Esperemos les guste. Hace poco se descubrió una nueva e importante función de los carbohidratos en las plantas. Ciertos oligosacáridos llamados oligosacarinas actúan como hormonas vegetales. Entre las funciones regulatorias cabe citar el control de los principales procesos de la planta, como el crecimiento, el desarrollo, la reproducción y la defensa contra enfermedades. Y esto no solo aplica a las plantas, sino que también aplica al animal, o sea, a nosotros, como igual las funciones de desarrollo, crecimiento, reproducción y defensa contra enfermedades. Un ejemplo de esto es la leche materna humana, en la que se encuentran ciertos oligosacáridos que nos protegen de ciertas enfermedades. Los oligosacáridos son polímeros pequeños que se encuentran la mayor parte de las veces unidos a polipéptidos en glucoproteínas y algunos glucolípidos. Entre los grupos oligosacáridos mejor caracterizados están aquellos unidos a membranas y a proteínas secretoras que se encuentran en el retículo endoplásmico y el complejo de Golgi en varias células. Existen dos clases de oligosacáridos, los ligados por N y ligados por O. Los oligosacáridos ligados por N están unidos a los polipéptidos por un enlace N-glucosídico con el grupo amina de la cadena lateral del aminoácido asparagina. Existen tres tipos principales de oligosacáridos unidos por la asparagina: con masa elevada, híbridos y complejos, como se pueden apreciar en los tres ejemplos a continuación. Los oligosacáridos ligados por O están unidos a los polipéptidos por el grupo hidroxilo de la cadena lateral de los aminoácidos serina o treonina, en las cadenas de polipéptidos o el grupo hidroxilo de los lípidos de la membrana. Cuadran los enlaces asparagina, que sería la masa elevada, complejo e híbrido, que son polisacáridos ligados por N, y serina, que sería los ligados por O. Disacáridos. Para entender a los disacáridos veremos un breve concepto de lo que son los monosacáridos. Los monosacáridos son los carbohidratos más simples que podemos encontrar y están compuestos por aldehídos y o por cetonas, con dos o más grupos hidroxilos. Ahora, con esta breve definición de monosacárido podemos saber de qué consta un disacárido, que prácticamente son dos monosacáridos unidos covalentemente por un puente de O-glucosídico. Y como podrán apreciar en la imagen, ahí se encuentra el puente O-glucosídico, que es un oxígeno en medio de los dos monosacáridos, donde mantiene un enlace con los dos grupos, ya sean cetonas o aldehídos. Los disacáridos más abundantes e importantes son la sacarosa y la lactosa. La sacarosa se encuentra en la mayoría de los vegetales, si no es que en todos, yo diría. Y la lactosa pues se encuentra en la leche, y pues yo creo que todos alguna vez hemos escuchado de ellas. Y como podrán apreciar en la imagen de abajo, a la izquierda tenemos la sacarosa y en medio tenemos nuestro puente O-glucosídico. Y este puente une a la glucosa y a la fructosa, mientras que en el caso de la lactosa, al lado derecho también une a la glucosa, pero esta vez con la galactosa. Polisacáridos, también llamados glucanos, se encuentran formados por grandes cantidades de monosacáridos respectivamente. Estos mismos se encuentran conectados por enlaces glucosídicos. Cabe mencionar que en este tipo de enlaces se pueden presentar enlaces alfa o beta dependiendo del tipo del que estemos hablando. Además, estos los podemos encontrar en la naturaleza o propiamente en seres vivos, como más adelante se les va a explicar.
Por otra parte, si nos concentramos un poco en su función y la generalizamos, realmente ellos se encargan de almacenar energía. Sin embargo, dependiendo del tipo de ser vivo del que estemos hablando, van a desempeñar una función, por decirlo de cierta manera, específica. Por ejemplo, en el caso de los vertebrados, su función es almacenar azúcares. Un ejemplo muy común que nos muestran es cuando el hígado está procesando por medio de la enzima hepática el azúcar para después liberarlo en el torrente sanguíneo. Por otra parte, si hablamos de las plantas, este le puede otorgar estructura y características específicas dependiendo de cuál nos refiramos. Y finalmente estarían las células. En este caso se encuentran en la estructura primaria o secundaria respectivamente y se encargan de proteger y sostener a la misma. Los homopolisacáridos son también llamados homoglucanos y están formados por un solo tipo de monosacáridos. Los homoglucanos que más abundan en la naturaleza son el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Cuando estos se hidrolizan, producen D-glucosa. En específico, el almidón y el glucógeno son moléculas de almacenamiento de glucosa respectivamente de plantas y animales. La celulosa, por su parte, es el componente estructural más importante de las células vegetales. Y por último tenemos la quitina, que es el principal componente de los exoesqueletos de los artrópodos y de las paredes celulares de muchos hongos. Cuando ésta se hidroliza, se produce la derivada de glucosa N-acetilglucosamina. Bueno, en esta imagen debemos ver un exoesqueleto. Como vemos, este aparece en varios, la quitina es lo que forma el exoesqueleto y se presenta en varios insectos y arácnidos. Y en esta otra imagen podemos ver un ejemplo de cómo se ve la celulosa, que es utilizada mucho en la ingeniería para producir diversos materiales. Los heteropolisacáridos, también llamados heteroglucanos, son polímeros de carbohidratos de alto peso molecular que contienen más de una clase de monosacáridos. Las principales clases de heteroglucanos encontradas en mamíferos son los glucanos N y glucanos O, unidos a proteínas. Los glucanos N están unidos por un enlace beta glucásídico entre el carbono anomérico central de la N-acetilglucosamina y un nitrógeno amida de la cadena lateral de un residuo de asparagina. Todos los glucanos N tienen la misma estructura central. Lo podemos identificar como beta-glucanos. Los glucanos O, por su parte, tienen un disacárido central de galactosil beta 1,3-N-acetilgalactosamina unido a una proteína a través de un enlace alfa-glucosídico con el oxígeno hidroxilo de residuos de serina o de treonina, y estos los podemos identificar como alfa-glucanos.